Muy buenas tardes y bienvenidos otra vez a Hablando Inmigración, donde contestamos sus preguntas en vivo aquí en Facebook Live. Mi nombre es el abogado Caín Houlihan y trabajo con el bufete Brar, Houlihan, Rivas y Hochstetter aquí en Milwaukee, Wisconsin, donde ayudamos a los inmigrantes de todas partes de Milwaukee, de Wisconsin, del país y del mundo. En este programa siempre comenzamos con un tema, hablando de información que le puede servir en su caso, en su vida diario. Y también al final de presentar la información, contestamos a las preguntas que ustedes hacen. Entonces, si quiere hacer una pregunta, por favor, escriba su pregunta en los comentarios y al final de la presentación voy a contestar cada pregunta uno por uno y darle cualquier información que pueda. Para recordarles, por favor, haga sus preguntas en forma general, no ponga información personal ni específica. Porque queremos proteger su confidencialidad. Disculpe. Entonces, vamos a comenzar con la información de hoy, que es ¿cómo puedo viajar? Si quiero viajar y soy inmigrante, ¿qué opciones tengo? Depende mucho de sus circunstancias, de su estatus o su proceso que está siguiendo, pero sí algunas personas pueden viajar legalmente y regresar a los Estados Unidos. Para algunas personas eso les interesa mucho, otros quieren pero son nerviosos y se entiende, ¿verdad? Pero algunas personas pueden, es importante entender cómo pueden hacerlo, quién puede hacerlo y cuáles son los beneficios y los riesgos. Entonces, quiero comenzar pues diciendo que obviamente los ciudadanos americanos pueden viajar y ese es el estatus más seguro para viajar. Si una persona tiene la posibilidad de hacerse ciudadano americano, da más opciones, da la manera más segura de viajar y regresar a los Estados Unidos. Puede vivir en otro país si quiere y siempre puede regresar a los Estados Unidos. Nada más tiene que mantener un pasaporte vigente. Pero hablando de inmigrantes que no sean todavía ciudadanos americanos, ¿quién puede viajar y cómo y por cuánto tiempo y todo eso? Ok, los residentes permanentes tienen derecho de viajar y regresar a los Estados Unidos, pero hay algunas como reglas que tienen que seguir. Lo primero es que no deben de quedarse fuera de los Estados Unidos por más de 6 meses en un solo viaje. La razón por lo cual es que pueden abandonar su residencia. Entonces, si se queda más de 6 meses en el extranjero, posiblemente el gobierno puede tratar de decir que ha abandonado su residencia y uno mismo tendría que contestar con razones por qué se quedó tanto tiempo afuera y por qué no quiso abandonar su residencia, qué lazos mantiene a este país, por ejemplo, todo eso. Entonces, si se queda un año o más fuera de los Estados Unidos, casi siempre automáticamente se abandona su residencia. Si no hubiera tal vez alguna emergencia, como si la persona fue gravemente lesionado y estaba en una coma en un hospital y no pudo regresar, obviamente hay excepciones, pero por lo típico, si un residente viaja por demasiado tiempo, puede abandonar su residencia. Pero si sabe de antemano que va a salir y tiene que salir por un plazo más largo, más de 6 meses, puede pedir un permiso especial antes de viajar. Se llama el permiso de reentrada. Entonces, pidiendo ese permiso, ya puede viajar porque está informando al gobierno antes de salir que yo quiero viajar por más tiempo, pero no quiero abandonar mi residencia y no hay problema. Esto es algo que muchas personas hacen. Por ejemplo, si tienen un trabajo en otro país o que requiere un viaje extendido, si está haciendo, si quiere cuidar a un relativo en el extranjero por un tiempo más largo. Hay muchas posibles razones para pedir ese permiso. Entonces, si sabe antes de viajar que va a quedar mucho tiempo, es importante que
que busca ayuda para pedir ese permiso especial que es el permiso de reentrada. Bueno, ok, hablando ahora de otro grupo de personas, las personas que han pedido la residencia y tienen una aplicación de ajuste de estatus pendiente aquí en los Estados Unidos. Esas personas no solo tienen derecho de un permiso de trabajo, pero también un permiso para viajar. Se llama el permiso avanzado de viaje adelante, perdón. So, piden ese permiso mientras están esperando su residencia para poder ir a visitar miembros de familia o si tienen que hacer unos arreglos en su país de origen antes de comenzar a vivir permanentemente en los Estados Unidos. O nomás para vacaciones, ¿verdad? No tiene que ser por cierta razón, nada más tiene un permiso y puede viajar, pero igual que los residentes, no puede quedar fuera del país por más de 6 meses. Y también hay otras cosas que tomar en cuenta para los que están en trámite de la residencia. Le va a llegar como parte del trámite una cita para tomar huellas y una entrevista. Entonces, si está viajando, cuando le llega su aviso, su cita de las huellas o de entrevista, sería importante que alguien esté al pendiente del caso para pedir que vuelvan a programar su cita, porque si falta o pierde una cita, es posible que nieguen la aplicación otra vez como si fuera abandonada. Entonces, es buena idea, por ejemplo, si hace la aplicación de ajuste de estatus, que espere hasta que reciba y vaya a su cita de huellas. Y entonces normalmente hay un buen tiempo entre la cita de huellas y la entrevista. Entonces podría viajar durante ese plazo. Esas personas sí tienen la posibilidad de pedir el permiso adelantado para viajar. En inglés es el Advance Parole. Y es una opción excelente para personas que quieren la opción de viajar y regresar. También quiero hablar un poco de los asiliados, personas que han ganado su caso de asilo. Para personas que nada más han pedido el asilo y están pendientes o están en trámite de corte de inmigración, no pueden viajar todavía, pero ya siendo asiliado, aprobado, hay un documento de asiliado, un permiso especialmente para refugiados que pueden pedir y pueden pedir el permiso para viajar entonces y regresar a los Estados Unidos. Es importante también mencionar que los que ganen el estatus de refugiado o asiliado, después de un año pueden pedir la residencia y sería mucho mejor, pues, pedir la residencia y viajar como residente. Pero si tiene algo urgente y no puede esperar la residencia y tiene que viajar, puede pedir ese permiso. Entonces, también es muy importante saber si uno gana el asilo, que no puede regresar a su país de donde está reclamando el asilo. Por ejemplo, si una persona es de Honduras, gana su caso de asilo, quiere ir a Honduras para ver familia, no puede. ¿Por qué? Por lo mismo de que pues está diciendo que tiene miedo de regresar a este país. Entonces, si viaja a su país de origen o al país del cual está pidiendo el asilo, puede hasta perder el asilo que le han otorgado, porque uno puede decir, mira, si tiene miedo de regresar por la persecución, ¿por qué está viajando ahora a ese país? No se puede. Vamos a pasar ahora también a mencionar algunas otras personas, otros trámites que califican para un permiso para viajar. Por ejemplo, si una persona tiene la visa U pendiente, no hay un permiso para viajar y es muy arriesgoso viajar. ¿Por qué? Porque la aplicación de visa U se hace aquí y se puede, si es aprobado, le dan la visa aquí mismo, pero si sale del país, entonces tendría que pedir el procesamiento de su aplicación por el consulado o embajada en otro país, afuera, y tendría que esperar que le den una entrevista eventualmente cuando su visa U está disponible. Y como ya sabemos y hemos mencionado en muchos videos,
la visa U es muy tardado, es muy atrasado, entonces está demorando varios años. Entonces, si una persona se va, está arriesgando que va a quedar fuera de los Estados Unidos por años antes de que reciba, si gana el caso, que reciba su visa U y regresa. Entonces, no hay permiso especial para viajar y regresar mientras la visa U está pendiente. También quiero hablar un poco del programa de DACA, porque hay muchas personas con DACA y hemos visto que han habido muchos cambios con DACA, con demandas, con cambios de póliza, de todo eso. Entonces, ahorita puedo decirles que el permiso para viajar bajo DACA está disponible para las personas que tienen su DACA. Aseguren que su DACA es válido por un buen tiempo, por lo menos 6 meses, pero yo recomiendo más. Y si se va a vencer un poco pronto, mejor meter su renovación de DACA antes de pedir el permiso de viaje. Pero para personas con DACA, pueden viajar con el permiso avanzado o adelantado, el Advance Parole, por 3 razones. Y tiene que ser por una de esas razones y tiene que explicar su razón en su aplicación o no se va a entregar el permiso. Uno es si es por si está relacionado con su trabajo. Si tiene que trabajar en otro país, si hay una conferencia muy importante para su trabajo en otro país. Así, razones relacionadas con su trabajo. Lo segundo es por su educación. Entonces si hay un programa de estudios en el extranjero y usted está aceptado, entonces puede pedir el permiso para ir por su educación. Y lo último y lo más común es por razones, el tercero es que por razones humanitarias. Es lo que veo más frecuentemente, ¿verdad? Si una persona quiere visitar a un familiar enfermo, un familiar anciano que no ha, por ejemplo, que tal vez no ha visto por muchos años, pero hay muchas otras posibilidades. No es limitado a solo como 1 o 2 ejemplos o situaciones específicas, sino que cualquier razón humanitaria puede calificar, puede contar para ese tipo de permiso. Entonces, si tiene una razón, he visto situaciones donde, aunque no hay enfermedades, que hay una separación larga entre miembros de familia y uno quiere visitar a su familiar que no ha visto en mucho tiempo, o que alguna persona ya falleció y la persona quiere ir a visitar el lugar donde está su miembro de familia enterrado. Entonces, hay muchas razones humanitarias que una persona puede usar. Entonces, cada caso es diferente. Si usted tiene un deseo, si tiene DACA y quiere viajar, entonces, por lo menos hacemos una consulta y podemos hablar de qué tan posible es, si vale la pena, qué tan probable es que aprueben su aplicación. No hay riesgo en aplicar, porque lo peor que pueden hacer es que pueden negar su solicitud del permiso. Pero de hecho, en mi experiencia, todas las aplicaciones que yo he hecho han sido aprobados. Entonces, yo creo que es algo muy accesible, muy posible para las personas con DACA. Es otra excelente opción para algunas personas que quieren viajar fuera de los Estados Unidos. Quiero recordarles que es muy importante que las personas que están en proceso de deportación, están yendo a corte de inmigración con un juez, que esas personas no pueden viajar. No deben de viajar porque si salen del país, pierden su caso y es como autodeportación, como si están básicamente deportándose uno mismo. Entonces, no es buena idea. Si tiene una emergencia o algo y quiere hablar con un abogado, pues yo le puedo atender con gusto para hablar de las ventajas y desventajas. Pero pues por lo típico, si quiere mantener su posibilidad de quedarse en este país o ganar su caso, presentar un caso con el juez de migración, no debe de salir del país. Y yo sé que eso es muy difícil, tal vez es muy injusto, pero es la realidad. Entonces, también unas cosas interesantes. He visto muchas veces durante mis años de hablar con clientes
que muchas personas que están aquí y no tienen todavía, por ejemplo, un estatus permanente, tal vez están en un trámite o son indocumentados y me preguntan si pueden ir a visitar, por ejemplo, a Puerto Rico o a las islas, dicen las Virgin Islands de los Estados Unidos, porque son territorios de los Estados Unidos. Y la respuesta no siempre es lo mismo, o sea, no es fácil, pero por lo típico y oficialmente, para ir a esos territorios de los Estados Unidos son vuelos domésticos y no deben de requerir nada más que una identificación con foto. No necesita como visa porque no está yendo a otro país y al igual, cuando regresa, no debe de tener que pasar por la aduana. Entonces, debe de poder ir, pero siempre doy como el aviso de que cada vez que alguien que no tenga un estatus como estable o permanente, cada vez que viaja en un aeropuerto internacional, está corriendo el riesgo de tener contacto con oficiales de migración y si no tiene, por ejemplo, algún permiso para estar aquí en el país, está corriendo riesgo de que inicien el proceso de deportación. Pero sí he visto ejemplos y conozco clientes y clientes anteriores que han ido y que han regresado bien. Es siempre decisión de uno, pero legalmente es territorio de los Estados Unidos o son vuelos domésticos y no pasan por la aduana. Deben de poder ir, pero nada más siempre tomen en cuenta que hay riesgos en todos lados dependiendo de su estatus migratorio. Entonces, si tiene una situación o como otra vez un deseo de viajar, siempre es buena idea consultar con un abogado antes de ir, porque ya yendo, si hay algún riesgo, ya es tarde, ¿verdad? Entonces, es buena idea saber de antemano si hay riesgo, si o no, si hay riesgo, qué tanto, cuánto riesgo y cuáles son sus opciones, ¿verdad? Si vale la pena. O para algunas personas el riesgo es bajo y el beneficio es grande. Por ejemplo, otra vez, las personas con DACA no solo pueden viajar si son aprobados para ese permiso y aprovechan de la oportunidad de tal vez ver a familiares que no han visto en mucho tiempo, pero también regresan con una entrada legal. Si no tuvieran entrada legal con visa anteriormente, ahora están en una mejor circunstancia para poder arreglar su residencia más adelante, porque con una entrada legal tiene acceso a veces a proceso de ajuste de estatus en lugar de procesar su aplicación en la embajada o consulado. Entonces, son muchas ventajas que uno puede agarrar de ese tipo de permiso de viaje. Voy a ver el tiempo. Ok, pues vamos bien. Gracias otra vez por estar con nosotros. Soy el abogado Caín Houlihan. Trabajo con el bufete Morar, Houlihan, Rivas y Hochstetter. Un recuerdo antes de atender sus preguntas que estoy con ustedes aquí en Facebook Live cada lunes a las 4:30 de la tarde y mi socia abogada Elizabeth Morar está con ustedes cada jueves a las 9 de la noche.